Gracias al Ministerio de Música y Sonido que nos acompaña. Y gracias a todos los que participan esta mañana de esta reunión tan especial, este aniversario número 23 de nuestra iglesia. Es difícil resumir en un video todo lo que se ha experimentado, ¿no? Pero también se emociona uno al ver cómo la iglesia va avanzando y ver el esfuerzo de tantas personas. Me alegra ver gente en las imágenes que sigue aquí desde el primer día. Y acá está después de 23 años sirviendo al Señor, personas que se han ido sumando y que han sido fieles al Señor también. Y de eso se trata la vida de la iglesia, de personas que comprenden el mensaje de Jesucristo, que lo viven, lo experimentan en profundidad, que caminan con el Señor, que escuchan su voz en todo tiempo, que siguen perseverando en medio de los tiempos difíciles. Y gracias al Señor entonces por todos aquellos que están acá haciendo iglesia, ser iglesia. Así que gracias por quienes se han ido sumando el último tiempo y los veo también muy activos y perseverantes también en los desafíos que tenemos por delante. Como ustedes verán, la ampliación es bastante necesaria, ¿cierto? Siempre lo decimos. Agregamos algunas sillas, 30 aproximadamente, no se nota porque la distribuimos de cierta forma, pero aún así nos está faltando espacio. Hay gente en la cocina, hay gente haciendo clases abajo, varios, y hay muchos niños abajo en este momento y juveniles en las clases. Si estuviesen todos acá arriba, probablemente sería un poco difícil estar todos acá. Y nos queda poco espacio para las actividades que generalmente realizamos. Tratamos de utilizar de la mejor forma posible el espacio, pero evidentemente agrandarnos un poquito más nos va a ayudar bastante. Así es que por eso en el video también aparecía el templo como un paso más, que encuentro que es bastante rápido en función de lo que la iglesia ha crecido, digamos. Lleva 23 años aproximadamente, desde el día que comenzó, no aquí, en otro lugar, y unos 13 o 14 años en este lugar. Este edificio no es un edificio antiguo, es un edificio de 13 años. Que tenga la necesidad de la ampliación después de un tiempo tan corto, también significa que el Señor ha bendecido este lugar. Así es que la honra y la gloria sea para Él, ¿cierto? Él lo ha hecho, Él ha levantado esta iglesia, Él la ha sostenido, y me alegra tanto escuchar a personas que en algún momento oyeron la voz de Dios. Porque finalmente es eso, uno camina y sirve al Señor escuchando la voz de Él. Y escuchar la voz del Señor y decir, en ese lugar es que he levantado una iglesia, eso es por voluntad del Señor. Y el Señor va confirmando eso paso a paso. Así que aquí estamos, con un nuevo desafío, con unas metas tan relevantes hacia adelante. Y espero que también nos sumemos a todos los esfuerzos que se están realizando. Tenemos grandes desafíos en los meses que vienen, los vamos a ir comentando, ya se ha podido avanzar mucho. No todo se puede informar acá en la reunión, pero hay comisiones trabajando, de la que muchos de los que están acá son parte, comisión de construcción, comisión de finanzas, que están analizando todos los aspectos para que podamos tener un excelente proyecto. Y ya en las próximas semanas va a ser presentado a la iglesia, y gracias al Señor entonces por este avance tan relevante. Pero un templo no es iglesia. Un templo es un espacio donde se reúne la iglesia. Un templo tiene que ser un espacio funcional para que la iglesia lleve adelante entonces el ministerio, el servicio del Señor. Y en ese lugar entonces tengamos las funciones, las características particulares y distintas que nos permitan albergar todas aquellas necesidades que también son espirituales. Pero finalmente la iglesia somos nosotros. Eso dice la palabra del Señor. La iglesia somos aquellos que hemos sido rescatados y redimidos por la sangre de Jesucristo. Así es que esta iglesia puede reunirse aquí, pero si en algún momento esto no estuviera, en cualquier lugar donde esté reunida, la iglesia va a estar allí. Y la presencia del Señor va a estar con ella. Así es que los desafíos de ser iglesia trascienden, por supuesto, un templo, que es muy importante y muy relevante, pero finalmente no hace una iglesia. Se puede tener un templo fantástico, un templo en términos humanos o en términos de infraestructura tal vez excelente, pero ya hemos tenido noticias al respecto de que no siempre levantar un templo termina permitiendo que se levante una iglesia. Una cosa no es sinónimo de la otra. Y hemos tenido tristes ejemplos también donde el énfasis se ha puesto en lo material y no en lo espiritual. Y creo que no queremos eso. Queremos que lo material sea una consecuencia de la bendición del Señor, sea una consecuencia de la vida de esta iglesia, pero nunca anteponer una cosa a la otra. Finalmente tenemos que crecer nosotros como iglesia, y de eso vamos a hablar en esta mañana. Caminando en la gracia del Señor, los desafíos de ser iglesia. Y para quienes siguen regularmente la secuencia temática, estamos acá y hemos dicho que caminar
en la gracia del Señor exige que cada generación en su tiempo y contexto realice la pregunta correcta. Señor, ¿qué quieres de mí? Y es la pregunta que tenemos que hacer nosotros hoy, como se la hizo alguien en algún instante, miraba el video y escuché a un misionero que en algún momento se preguntó también esto, ¿no? Y escuchó la voz del Señor. Y otros hermanos, como consecuencia de esto, también escucharon la voz del Señor. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí hoy? Ahí están los temas que hemos tratado hasta ahora. Los últimos, haz obra de evangelista, testigos hasta lo último de la tierra la semana pasada, y los desafíos de ser iglesia hoy. Así es que caminar en la gracia del Señor, por supuesto, nos invita a considerar una serie de aspectos que son totalmente relevantes. He tocado este pasaje en varias oportunidades y lo vuelvo a repetir ahora, porque en este pasaje se ha basado de alguna forma también esta secuencia final de caminar en la gracia del Señor, que tiene que ver con 2 de Timoteo 4, del 1 al 8. Si ustedes se dan cuenta, hay mucho énfasis en algunas frases en particular de esta sección. Lo voy a leer y después vamos a hacer énfasis en una frase en particular. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermoso pasaje, ¿cierto? Oremos al Señor y pedimos dirección. Señor, estamos delante de tu presencia en esta mañana, siempre agradecidos porque tu Espíritu Santo obra en medio nuestro, porque tu Espíritu Santo está aquí para bendecirnos, para guiarnos, Señor amado, a toda comprensión de tu palabra. En esta hora queremos pedirte sabiduría de lo alto, Señor, y pedirte, Señor, que escuchemos palabra de Dios y no palabra humana, una palabra que llegue a nuestro corazón, una palabra que modifique nuestras acciones, una palabra que nos corrija, una palabra que nos oriente, una palabra que nos enseñe. Tu palabra bendita, Señor, que tenga cabida en nuestros corazones. Y te pido que todos los que estamos aquí, con un corazón muy humilde, con mucha disposición, podamos abrir nuestro corazón a lo que tú quieres decir y a lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Oramos delante de tu presencia en la confianza de que estás aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, este pasaje, como he dicho, es un pasaje tremendamente relevante, las últimas palabras probablemente del apóstol Pablo, invitando entonces no solamente a Timoteo, quien es el que está de alguna forma siendo impulsado a través de sus palabras, sino que también a todo cristiano en toda época, en toda circunstancia, en toda condición. Es una palabra que nos alcanza hoy, que si bien es cierto puede ser una frase o conceptos personales, particulares, o una referencia que corresponde a la vida personal del apóstol Pablo, aún así son palabras que alcanzan a la iglesia a través de la historia y que por supuesto también hablan al corazón de la iglesia. Me voy a quedar con esa frase. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bien, piénselo un momento. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. La iglesia ha tenido a través de la historia muchos desafíos y algo de eso vamos a conversar hoy. Cuando hablamos de estas expresiones del apóstol Pablo hay que entenderlo en su contexto histórico. Él estaba hablando de una carrera bajo el concepto del mundo grecorromano, ¿sí? Así que cuando uno entiende de alguna forma el contexto también entiende lo que él quiere decir. Obviamente hay una analogía y una interpretación que se desprende de eso. Pero la carrera a la que se refiere el apóstol Pablo, habían 4 tipos de carreras originalmente en el mundo griego, pero se refiere a esta, a stadion, que es la carrera al estadio. Esa era la idea. Hay conceptos que se mantienen hasta el día de hoy. Era una carrera de corta velocidad equivalente a la longitud de un estadio que era aproximadamente 192 metros, haciendo una U. ¿Bien? Así es que era considerado, como dice ahí, la prueba más prestigiosa dentro del mundo griego. Habían otras que eran
una carrera que era la misma, un estadio por dos vueltas. Había una que eran 10 vueltas y otra también un poco más extensa, que se hacía con las armas, con las herramientas de batalla, porque de alguna forma se instruía, a partir de todo lo que eran las carreras, la preparación necesaria para las batallas. Ahora, estas carreras eran solamente para los hombres y solamente los hombres que hablaban griego, ¿ya? Los que pertenecían a otras culturas y no hablaban griego no podían participar de la carrera. Era una carrera bastante restringida. No era una carrera para mujeres y, de hecho, si una mujer entraba al estadio podía sufrir pena de muerte. No solamente no podía correr, sino que no podían entrar a mirar la carrera. También tiene que ver con otros temas. En aquel tiempo las carreras se realizaban desnudos. Los griegos corrían así. En realidad para ellos el tema de despojarse de todo era necesario para poder tener más agilidad en la carrera. Y también tiene que ver con mucho el culto del cuerpo que practicaban los griegos y los romanos. Así es que cuando Pablo se refiere a carrera, se refiere a este tipo de carrera, una carrera de velocidad. Esta era la más prestigiosa, el que la ganaba era considerado un héroe. Pero el premio, en realidad, algunos piensan que en algún instante hubo algún tipo de recurso financiero, pero generalmente era esta corona de olivo. ¿Se acuerdan cuando fueron los Juegos Olímpicos en Grecia? ¿Sí? ¿Alguien vio el triunfo de Fernando González y Nicolás Massú? Sí, lo vieron, ¿no? Sí, ¿se acuerdan? Y les pusieron las coronitas, claro. Era un recuerdo de alguna forma de esta costumbre. ¿Por qué era importante? Bueno, hay toda una historia y hay mitología detrás de esto, ¿no? Decían que Hércules había plantado un olivo, el olivo que se había cultivado estaba cerca de la zona del Olimpo, donde estaba el templo a Zeus también. Entonces se sacaba desde allí ese tipo de olivo y con ese se coronaba a los vencedores, a los que ganaban cada una de estas carreras. Y por lo tanto, asumían un nuevo estatus dentro de la sociedad. El que ganaba una carrera como esta era considerado un héroe. Solo podía existir un ganador, solo uno. ¿Bien? Aquí no había ni segundo ni terceros lugares, solamente un ganador. Cada carrera se consideraba una preparación, como dije hace un momento, para la guerra, ¿ya? Así es que se alentaba mucho esto porque finalmente era un medio de preparación y el héroe también tenía responsabilidades en ese sentido. Así es que cuando Pablo usa el concepto de carrera, y la usa mucho en sus escritos, en realidad lo hace porque sabe que las personas van a poner atención a este tipo de mensaje. Pablo era muy hábil. De hecho, la palabra evangelio, por ejemplo, que usa el apóstol Pablo, era una palabra muy antigua dentro del mundo griego y era una palabra que significaba un buen mensaje, pero tenía otro contexto. En realidad era mensaje respecto, por ejemplo, del nacimiento de un rey. Era el mensaje respecto de una victoria en batalla. ¿Bien? Pero Pablo comenzó a utilizar ciertos conceptos que eran muy populares dentro de su cultura para que la gente pusiera atención cuando él decía algo. Entonces eran ilustraciones muy concretas. Cuando él comenzó a hablar de carrera, todo el mundo sabía a qué carrera se refería el apóstol Pablo y tenían claramente en su imagen, ¿cierto?, lo que significaba para ellos, pero Pablo le da entonces una interpretación nueva, utiliza un puente cultural y comunica un mensaje distinto. Entonces él va a decir respecto de esta carrera, y le va a dar una connotación distinta, perdón, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa versión es la que ustedes conocen como Reina Valera 1960. O Reina Valera, algunos le dicen la verdadera, ¿no? Entonces, la NTV dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. La NBI dice, perdón, bien mal de la garganta. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. ¿Cuál le gusta más? La verdadera, dicen algunos acá. ¿Cuál le gusta más? A ver. ¿No? Bueno, algunas son más literales, otras son interpretativas, pero todas apuntan hacia lo mismo, ¿cierto? Entonces es importante entender que no se trata de que una sea mejor que la otra, sino más bien todas nos enseñan un mensaje que es profundo. Esta es nueva, miren, no se la había compartido. Esta es la traducción en lenguaje actual, la TLA, y dice así, he luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. ¿Cómo se escucha?
¿Se escucha? Eso es más interpretativo, ¿se dan cuenta? Pero ¿no les parece que quiere decir exactamente lo mismo que la primera? Solamente es más interpretativo. Pero miren cómo se hace cercano también para nosotros. Y entonces uno comienza a comprender qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo con esta frase tan impresionante. He luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. ¿No le parece una linda frase para experimentar la vida cristiana en la relación con el Señor? Una frase profunda y hermosa, que de alguna forma simplifica, pero también profundiza lo que significa la relación de una persona con su Señor. La experiencia del apóstol Pablo, él espera que sea la experiencia de cada cristiano a través de la historia. La experiencia de él debiese ser entonces nuestra propia experiencia de fe y de relación con el Señor. Por tanto, donde muchas personas o pocas personas se reúnen en nombre del Señor y tienen esta convicción, allí está el Señor, en medio de ellos. Allí está el Señor para bendecir. Por tanto, esto viene a ser de alguna forma el sentir que la iglesia debe tener a través de la historia. Todos nosotros pudiésemos tomar esta frase y hacerla nuestra. Sí, yo también he peleado la buena batalla, he acabado la carrera cuando corresponda, ¿no? He guardado la fe. ¿Estoy trabajando en esto? ¿Está representando esto la meta de mi vida? Cuando Pablo utilizó esta expresión, las personas lo entendieron inmediatamente y lo asociaron al concepto de carrera, ¿no? Claro, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He permanecido en la fe. No sé cuántos años nos va a dar el Señor, pero sí espero que todos nosotros, todos los días de nuestra vida, le sirvamos con amor y con integridad. Y que lleguemos al último momento de nuestra vida mirando hacia atrás y que podamos decir con tranquilidad en el corazón, nunca con soberbia, porque el que sabe cómo caminar con el Señor sabe que está caminando en las fuerzas de Él, no en las humanas. Y que podamos llegar a ese momento y mirar hacia atrás y decir nosotros también con convicción, no sé si delante del público o delante de alguien que nos vea o delante de una iglesia o tal vez allí, en un lecho, en privado, en silencio, delante del Señor, estoy en paz con Él. Peleé la buena batalla, terminé la carrera y he permanecido en la fe. Guardé la fe. Principios que deben estar entonces. Y desafíos para la iglesia, ¿por qué? Porque nosotros podemos hablar de muchos desafíos externos a la vida de la iglesia. Pero una de las cosas más complejas no se da en lo externo. La iglesia a través de la historia siempre ha enfrentado desafíos. Siempre ha tenido complejidades, siempre ha tenido resistencia desde la sociedad, siempre ha recibido violencia. Por lo tanto, no se trata en este contexto de los enemigos externos, no son los desafíos externos, son los desafíos nuestros. Estoy entonces viviendo una vida que me permita sentir con paz y tranquilidad que esto es parte de mí. ¿Estoy peleando hoy la buena batalla? ¿Voy camino a terminar la carrera? ¿Podré decir en algún momento he permanecido en la fe? Estos son los desafíos internos, los desafíos para cada uno de nosotros. La expresión he peleado la buena batalla es un eufemismo, después lo voy a explicar un poquito más, pero se puede traducir con otra palabra. Hasta la agonía, quiere decir. ¿Sí? Hasta la agonía. Cuando se habla de pelear la buena batalla no es algo sencillo. Totalmente completada, he terminado la carrera. ¿Saben ustedes que la expresión en griego que se usa ahí es la misma que se usa en la cruz del Calvario? Cuando Jesús dice, tetelestai, consumado es, ¿recuerdan eso? ¿Sí? Consumado es la misma palabra que se usa acá. Es decir, que así como Jesús terminó la carrera y cumplió con todo lo que debía cumplir, cada uno de nosotros está llamado exactamente a lo mismo. Es decir, que en algún momento, hacia el final de nuestra vida, así como Jesús dijo, tetelestai,
completo es, todo está listo, todo está resuelto, nosotros también debiésemos llegar a esa expresión. Todo ha sido completado. Terminé la carrera, la completé totalmente. No corrí a medias, no hice las cosas a medias. Y por último, esta idea de fidelidad que tiene que ver con algo que ha sido cuidado y preservado. Cuidé la fe, la preservé. Así es que las expresiones son mucho más profundas. ¿Bien? Y estas áreas de perfeccionamiento, ayer compartí algo de esto con los varones y lo he compartido con las damas en la unión femenina. Las áreas de perfeccionamiento en este proceso están claramente marcadas en la Escritura. Aquí las pueden repetir de memoria, seguramente Francis y Lorena, ¿sí me pueden ayudar? Obvio, bien, qué bien Lorena, obvio, dice, bien, muy bien. Amor, conocimiento, entendimiento, esta aquí la cambié una así, discernimiento, conducta y carácter. Áreas de perfeccionamiento que tienen que estar presentes en la vida cristiana. Cuando hablamos del amor, es un amor incondicional, benevolente, un amor misericordioso, el amor de Dios. Cuando hablamos del conocimiento, hablamos de esta, se puede traducir como ciencia, comprender algo hasta lograr el saber preciso, ¿bien? Pero no solamente el conocimiento por conocimiento también puede ser insustancial, ¿sí? Tiene que ver con el entendimiento, nos enseña la Escritura, es decir, comprender las implicancias de algo en todos los sentidos, sabiduría, cómo utilizar apropiadamente el conocimiento, cómo aplicar apropiadamente el conocimiento. Pero el conocimiento, el entendimiento se relacionan también con el discernimiento. Discernimiento significa poner a prueba algo, es analizar, examinar, distinguir. Y la expresión significa poner al lado, eso significa seleccionar. Determinar qué está bien y qué está mal con el fin de tomar la correcta decisión. Discernir la conducta, sinceridad, pureza, juzgado a la luz del sol y encontrado genuino. ¿Qué le parece? Si somos juzgados a la luz de Dios, ¿cómo seremos encontrados? Carácter, y esto es muy relevante, que evita intencionalmente tomar acciones que conducen al pecado. ¿Qué le parece? El carácter de Cristo, que no es piedra de tropiezo para otros. Eso es el carácter definido en términos bíblicos. Así es que tenemos al menos 6 áreas en las que debe expresarse este perfeccionamiento de parte del Señor en nuestras vidas, que son parte de este caminar, de esta carrera a la que Él nos ha invitado y en la que estamos puestos por misericordia. El objetivo de ese perfeccionamiento es bastante claro también en las Escrituras. El amor no es solamente un fin en sí mismo, el amor es para que desborde cada vez más, dice la Escritura. El conocimiento es para seguir creciendo en él. Debemos seguir creciendo en entendimiento, debemos poder discernir, y el texto dice en Colosenses, lo que realmente importa. ¿Cómo es que a veces nosotros enfocamos nuestra vida en cosas que parecen humanamente importantes, pero son intrascendentes? ¿Cómo discernir adecuadamente entonces lo que realmente importa? Poder discernir lo que importa a fin de vivir en la voluntad del Señor. Que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en sus vidas, porque el objetivo finalmente de este perfeccionamiento del Señor, de esta carrera con Él, es que nuestras vidas den honra, gloria y alabanza al Señor. Eso es lo que Él quiere, que nuestras vidas lo honren, que nuestra carrera lo honre, que nuestra carrera entonces esté marcada por este anhelo profundo de luchar, de pelear, de esforzarse. El esfuerzo hoy en día está tan, no sé si está como tan alejado de la vida de las personas. Esta idea de obtener las cosas de manera tan sencilla y tan fácil ha sido una muy mala escuela para tantas personas, ¿sí? Y lamentablemente la gente hoy día, yo diría que se estresa muy fácilmente. Hace falta muy poco para que la gente esté estresada, tal vez porque esta vorágine en la que estamos inmersos hace que baste solamente una pequeña gota para que, ¿cierto?, el vaso se rebalse. Mucho tiene que ver el mundo en el que estamos viviendo, pero también tiene que ver nuestro enfoque. ¿Dónde entonces estamos esforzándonos? He peleado la buena batalla, esa es la palabra en griego, agón, dice arriba en el rojito, y significa batalla, lucha o carrera.
Y esta batalla que se pelea, es un evento donde la persona está expuesta públicamente. La batalla de la fe, la batalla de la vida cristiana, no es algo que se vive meramente en lo privado. Se vive en la exposición delante de los demás, delante de aquellos que me critican, delante de aquellos que no me apoyan, delante de aquellos que tal vez intentan oprimir mi vida cristiana, delante de este mundo que rechaza a Dios, pero también delante de aquellos que aman al Señor. También hay una gran nube de testigos, dice la palabra del Señor, que ha vivido este proceso y que lo está viviendo. Y esas personas también están allí presentes para ver nuestra vida y para levantar nuestro ánimo. La palabra agón fue traducida a través de la historia como esto de pelear la buena batalla, ¿no? Esto de pelear una batalla. Pero en realidad la expresión es mucho más profunda y es más agresiva. Ustedes saben que la Reina Valera 1960, que es una traducción hermosa, muy literal, también desarrolló algunos eufemismos, suavizó algunas palabras que estaban en los textos más antiguos. Por ejemplo, la palabra siervos que nosotros vemos ahí en el texto bíblico, en su origen es esclavo. ¿Bien? Esclavo. ¿Y por qué se traduce así? Obviamente cuando se tradujo al español y cuando se tradujo al inglés, habían problemas con la esclavitud. Entonces, obviamente se pensaba que las personas podían mal comprender lo que allí estaba. Se utilizó un concepto distinto que es siervo, que daba un mejor sentido. Y con la palabra esto de pelear la buena batalla pasa exactamente lo mismo. ¿Qué batalla es esta? ¿Qué tipo de pelea es esta? ¿Sí? Pelear la buena batalla. Suena muy lindo, pero la expresión es mucho más profunda. Se utiliza aquí la expresión agonía. De hecho, agón en griego es la raíz de la palabra que nosotros conocemos como agonía. ¿Bien? Y aquí hay un asunto relevante. Nosotros tendemos a ver la agonía, como dice ahí, como el preludio de la muerte, debería decir, como el preludio de la muerte. Y a través de la historia se le dio una connotación negativa, pero esto ocurre más o menos del siglo XIV en adelante. Es ahí cuando se le da una connotación negativa a la expresión agonía. Y hoy día nosotros la conocemos como eso, como el preludio de la muerte. Pero en aquel tiempo, en el tiempo del apóstol Pablo, agonía no era el preludio de la muerte. Agonía, en el contexto de las carreras, era el proceso para lograr la victoria. ¿Es distinto? El esfuerzo necesario para lograr la victoria. ¿A quién le gusta el ciclismo aquí? ¿A alguien le gusta el ciclismo, no? 1, 2, 3, 4. Ya, ok. Voy a cambiar la ilustración. No. A mí me gusta ver ciclismo, obviamente por tiempo a veces no se puede, pero a veces veo los pedacitos y los resúmenes. Me gusta mirar algo de deporte. Ahora se está corriendo el Tour de France. ¿Alguien ha visto algo del Tour de France? ¿Alguna noticia? 1, 2, 3, 4. Gracias. Ayer se corrió la carrera que daba, siempre hay como una etapa, la etapa reina, como dicen en el ciclismo, ¿cierto? Ayer se corrió una etapa reina, que tenía 4 o 5 puertos de montaña. Y no sé si hay algún ecuatoriano, porque hay hermanos ecuatorianos acá presentes. Ahí está Maciel, claro. Y ayer corrió Richard Carapaz, lo conoce, ¿cierto? Claro. ¿No conoce a Richard Carapaz? El mejor ciclista en la historia de Ecuador, Maciel. Y sí, hace 3 días atrás, estaba muy atrás como líder de montaña. Tenía un par de puntos ahí. Y para que él llegase a ser campeón tendría que pasar algo increíble. O sea, hace 3 días atrás tendría que haber ganado la carrera. El asunto es que lo hizo. Ganó la carrera, ganó un par de puertos de montaña. Antes de ayer, también tenía que obtener puntos, lo obtuvo, llegó en 3er lugar y está peleando con el que es considerado ya hoy el mejor ciclista de todos los tiempos. ¿Sí? Y ayer, para poder salir campeón, porque está empatado, tenía que ganar casi todos los puertos de montaña en la etapa reina y finalmente terminar la carrera, ¿cierto?, en primer lugar. Y lo hizo. Ganó todos los puertos de montaña y salió en primer lugar. Se considera una de las mejores carreras de todos los tiempos. Y lo hizo un joven ecuatoriano, ¿sí?, representando al mundo latino, como decía él. Y hay una expresión que se usa en ciclismo, saber sufrir. Esa es la expresión. Si le preguntas a ellos cómo es que logran la victoria, todos repiten lo mismo. Dicen que hay que saber sufrir. Porque todos sufren. A todos les duelen las piernas en un momento determinado. ¿Cuándo es que se empieza a obtener la victoria? Comienzan a obtener la victoria cuando traspasan ese umbral aceptando el sufrimiento.
lo aceptan, dice él, lo sufren y de ahí para adelante el cuerpo les duele hasta el final. No es que les deje de doler, el cuerpo les duele hasta el momento en que traspasan la meta. Si alguno de ustedes ha visto el final de una carrera, hay personas que están solamente allí para sujetarle la bicicleta, porque es tanto el esfuerzo físico que realizan que traspasan la línea y finalmente en ese punto alguien tiene que sostener la bicicleta para que no se caigan. Ayer lo hizo y escuchaba la declaración de él y decía exactamente eso. Es que sufrí mucho, decía él, pero hay que saber sufrir. Entonces, cuando uno mira lo que dice el apóstol Pablo acá, uno se da cuenta que él está invitando a las personas que creen en el Señor a dar un paso que es mucho más profundo. No es como el resto de las relaciones, no es el esfuerzo que nosotros le damos a tantas cosas de nuestra vida. Esto va mucho más allá, por eso él usa la expresión he peleado la buena batalla. ¿Bien? Y la expresión en griego es algo así como esto. He dado una excelente lucha hasta la agonía. De hecho, la palabra buena no hace justicia a la expresión en griego que dice excelente. No es que Pablo esté ahí dándose cierto ínfulas de nada. No, él está diciendo lo que le pasó. No fue simplemente una buena pelea, no, fue una excelente pelea la que di. Cuando las cosas estuvieron difíciles, le creí al Señor. Cuando hubo momentos para sufrir, confié en el Señor. Cuando había que esforzarse y seguir adelante, lo hice en el nombre del Señor. Di una excelente batalla, dice él. Pero la expresión es más que simplemente una batalla, es más simplemente que algo bueno, es más que simplemente una pelea. Él dice, luché hasta la agonía. Y en su contexto, como les decía, agonizar por buscar la victoria era simplemente lo que había que hacer, era lo necesario. ¿Les parece que nosotros hoy en nuestra vida cristiana estamos agonizando por pelear la buena batalla de la fe? Estamos viviendo nuestra vida cristiana con tanto compromiso, con tanta consagración que yo puedo decir, estoy agonizando por caminar con el Señor. ¿Qué significa finalmente asumir algo así? He dado una excelente lucha, dice Pablo, hasta la agonía. La relevancia del esfuerzo en la Biblia. El entrenamiento físico es bueno, dice el apóstol Pablo, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Si se está disponible para tanto esfuerzo en las cosas terrenales, ¿por qué no esforzarse aún más en las celestiales? ¿Qué es lo que impide que demos esa lucha? Y yo diría que agonizante las damos en otras áreas de la vida. Sí, peleamos fuertemente en algunas áreas de la vida, pero es la fe, es el camino con el Señor, es la carrera con Él, esa lucha agonizante. Esforzarse es un mandato del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Te mando que te esfuerces. Los imperativos de Dios son tremendos en la Biblia. De hecho, lo que Pablo plantea en 2 Timoteo 4, que fue lo que leímos, está lleno de imperativos. 9, cuentan los exégetas, 9 imperativos, cosas que hay que hacer, que no son opcionales. Y el esforzarse no es una opción en la vida cristiana. El esforzarse debe ser la práctica común en nuestra vida. El esforzarse debe ser entonces el sello de la vida cristiana. Te mando que te esfuerces, te mando que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Es un mandato del Señor. Puede que falten las fuerzas, sí, y el gran error es pensar que aquello y lo anterior se va a cumplir en las fuerzas humanas, porque el Señor da un mandato, pero también da el poder para cumplir ese mandato. Las fuerzas no son humanas, las fuerzas vienen del Señor. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová
tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El gran error de muchos es pensar que la vida cristiana se vive en un esfuerzo meramente humano. ¿Quién de nosotros puede agonizar por la fe usando fuerzas humanas? ¿A alguien le ha resultado eso? Eso es imposible. Pero caminar con el Señor hasta lo último de la vida, eso sí es posible en las fuerzas de Él. Y Él está dispuesto, entonces, a darlas. Y además tenemos una referencia. No solamente hay un mandato, no solamente hay poder, sino que ya hay una referencia de alguien que corrió la carrera. ¿Ven? Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, mucha gente mirando, y en la figura del estadio, Pablo usa la analogía de la carrera muchas veces. Muchos están mirando, dice él, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí está. Fijemos la mirada en Jesús. La versión NTV dice el campeón. Esa usa esa expresión. Porque literalmente está diciendo, Jesús ya corrió esta carrera, completó la carrera, ya venció. Fijemos la mirada en Él, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que Él esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Mírenlo a Él, considérenlo a Él. Él ya corrió esta carrera y nos mostró el camino. Pero no solamente es comenzar bien la carrera, sino que terminarla bien. Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, les dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Al parecer, algunas personas que habían conocido el Evangelio y lo habían escuchado, habían comenzado bien la carrera, pero parece que a mitad de la carrera o perdieron fuerza o equivocaron el camino. Qué lamentable es cuando eso ocurre. Y claramente Pablo está marcando una línea muy clara. Hay que comenzar bien la carrera y hay que terminarla bien, para honra y gloria del Señor. Comenzarla bien y terminarla bien. La ilustración de Pablo dice que el requisito es creer en Jesucristo. Y a diferencia de las carreras griegas donde solamente podían participar hombres, en esta carrera Pablo hace una mirada mucho más profunda. En esta carrera, dice, no hay acepción de personas. En esta carrera pueden correr hombres y mujeres. La corona es el premio que el Señor entrega, no solamente a uno en particular, sino a todo el que termine la carrera. ¿Ven? Los cambios que se producen. Hermanos, dice el apóstol Pablo en Filipenses, usando una vez más la analogía de la carrera. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sigo adelante, sigo caminando, me despojo, dice en otro texto, como ya lo leímos, ¿cierto? Olvido lo que queda atrás y miro hacia adelante. Tomo esta carrera que el Señor ha puesto, en la que Él me ha puesto, y camino entonces con Él. Por tanto, desde aquí emanan conceptos profundos que marcan la vida cristiana. El esfuerzo, por supuesto que sí. La vida cristiana es una vida de esfuerzo. Todos nosotros tenemos que valorar entonces lo que esto significa. La vida cristiana es una vida de perseverancia. Son cada uno de los conceptos que ya vimos. He peleado la buena batalla, esfuerzo. He terminado la carrera, perseverancia. He guardado la fe, fidelidad. 3 palabras que tienen que estar marcadas en el corazón de todo cristiano. Esfuerzo, perseverancia y fidelidad. Queridos hermanos, si nosotros perseveramos en estos 3 conceptos, nuestra iglesia va a seguir avanzando para honra y gloria del Señor. Nuestras vidas espirituales van a seguir creciendo. Vamos a seguir relacionándonos adecuadamente porque nos vamos a querer ayudar en esta carrera en la que estamos todos de acuerdo, donde entendemos cuál es la meta y entendemos además cómo es que tenemos que correrla. Esfuerzo,
perseverancia y fidelidad. Dejo finalmente este versículo que está puesto en esta versión de lenguaje más actual. He luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Sé que Dios es un juez justo y que cuando juzgue a todos me dará una corona como premio a mi obediencia. Y no solo a mí me la dará, sino también a todos los que esperan con ansias su regreso. ¿Cuántos esperan al Señor? ¿Y cuántos están dispuestos a correr esta carrera hasta que el Señor venga? ¿Sí? ¿Hay fe y confianza? Esfuerzo, perseverancia, fidelidad. Y que el Señor nos ayude para que en esta carrera le honremos y llegado el final de esta carrera podamos mirar hacia atrás y cada uno de nosotros pueda decir con paz en el corazón: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Que Dios bendiga a nuestra iglesia en este hermoso aniversario. Esta iglesia hoy mira hacia atrás y mira el esfuerzo de tantos. Que el esfuerzo de tantos y la gracia del Señor nos acompañe también en el hoy y nos permita mirar el futuro hacia adelante como esta carrera en la que todos somos parte. Que el Señor bendiga nuestras vidas en lo personal, pero que el Señor bendiga profundamente a esta iglesia como cuerpo suyo, como la familia de Dios y por supuesto la iglesia que Él ha levantado en este lugar. Que en un nuevo aniversario, queridos hermanos, glorifiquemos siempre el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar delante de la presencia del Señor. Señor, estamos en tu presencia en esta hora, damos alabanza a tu nombre y te glorificamos. Y te pedimos que ahora, Señor, al cantar delante de tu presencia, lo hagamos teniendo presente en nuestro corazón la necesidad de que peleemos esta buena batalla, de que corramos esta carrera, Señor amado, con perseverancia y de que en todo este proceso guardemos la fe delante de ti. Gracias, Señor, por bendecir nuestra vida y darnos la oportunidad de vivir esta vida contigo. Te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.